O sea, eran números que estaban ordenados y que cada elemento, cada posición tenía un significado. ¿Qué es lo que hace un determinante? Un determinante es más o menos como una función, donde el dominio de la función son el grupo de matrices, y el determinante lo que hace es transformar ese arreglo de números que es cada matriz en un único número, en un único valor. Eso es lo que hace un determinante, es más o menos como una función. Antes se lo explicaba de esa forma. Bien. Bueno, eso es lo que hace un determinante. ¿Cuál es la restricción que vamos a tener? Que cuando calculamos determinantes de matrices, el requisito es que las matrices tienen que ser cuadradas, es decir, tienen que ser de orden n por n, sí o sí. Si no, no se puede calcular determinante de la matriz. Bien, entonces ese es el requisito que siempre tienen que tener en cuenta para calcular determinantes. Veamos, acá en el punto 1 nos piden calcular los determinantes asociados a las siguientes matrices y nos da la matriz A. Entonces, vamos a calcular el símbolo de determinante, eran las barras verticales, determinante de A, vamos a calcular el determinante y coloco la matriz. Menos 2, menos 1, 0, menos 2. Este es un determinante de orden 2, es una matriz de orden 2 por 2. Este determinante es el único que lo vamos a calcular de la siguiente forma. Vamos a tomar los elementos que están en la diagonal principal y lo vamos a multiplicar. Entonces acá sería menos 2 por menos 2. Luego vamos a decir a ese valor le vamos a restar otro valor. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Bueno, vamos a multiplicar los elementos que están en la segunda diagonal, este por este. Acá sería menos 1 por 0. Este es el único determinante que lo vamos a calcular de este modo. Perdón, a los determinantes de orden 2 solamente se lo pueden calcular así. Entonces, ya teniendo esto, acá tenemos menos 2 por menos 2 es 4 positivo, menos, acá menos 1 por 0, 0. Entonces el valor de este determinante es igual a 4. El determinante asociado a esta matriz es igual a 4. Entonces es un solo numerito. Esto está bien. A ver. Un momento, por favor, chicos. Ya continúo. Bien, ahora sí, disculpen, chicos. Bien, entonces, de esta forma se calculan los determinantes de orden 2. Vamos al siguiente ejercicio. Apartado G. Nos dan esta matriz. Como ven, esta matriz tiene senos y cosenos. Recuerden, o sea, si nosotros ya conocemos cuánto vale el ángulo, lo que tenemos acá es un número. Entonces no va a cambiar en nada
el cómo calcular el determinante de esta matriz. Entonces, vamos a calcular determinante de la matriz G. Ponemos entre barras, esto es seno de alfa, coseno de alfa, coseno de alfa, menos seno de alfa. De nuevo, multiplicamos los elementos de la primera diagonal. Esto va a ser seno de alfa por, y como este está negativo, lo voy a poner entre paréntesis, menos seno de alfa. Menos, este menos viene de la definición, y luego ponemos lo que está en la segunda diagonal. Coseno de alfa por coseno de alfa. Y ahora ya podemos calcular. Esto es más con menos, más por menos, menos. Seno por seno. Y esto es igual a un seno al cuadrado de alfa. Menos coseno por coseno es coseno cuadrado de alfa. Bien, ¿qué podríamos hacer acá? Esto tiene parecido, cierta similitud, con la identidad trigonométrica. Entonces, para poder llegar ahí, ¿qué podríamos hacer? A ver, acá tenemos que este menos, en los dos términos son negativos. Entonces le podría sacar un factor común menos. Saco factor común menos, entonces acá me va a quedar seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Los dos quedaron positivos. Y ahora sí, eso sí es la identidad trigonométrica. Tenemos seno cuadrado más coseno cuadrado. ¿Cuánto vale eso? Seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, este sería el resultado. Menos 1 sería el resultado de este determinante. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Genial. Bien. Profe, ¿puede Hasta explicar ahora, eso último que dijo? de la identidad trigonométrica. Sí. Bueno, la identidad trigonométrica fundamental, digamos, porque es de donde salen las otras, es que el seno cuadrado de un ángulo alfa más el coseno al cuadrado del mismo ángulo, esto siempre va a ser igual a 1. Y lo que hemos buscado acá es que nos quede esa expresión. La diferencia era, acá al comienzo, que teníamos negativos los dos términos. Entonces lo que hice es sacar factor común menos para que me queden los dos positivos, así como está en esta formulita, acá a la derecha. Entonces de esa forma lo convertí en identidad y me quedó que eso es igual a 1. Muchísimas gracias, profe. No tiene por qué. Bien, hasta ahora venimos viendo determinantes de orden 2. Todos los determinantes de orden 2 se calculan así. Ahora pasemos a una matriz un poquito más grande. Es una matriz cuadrada de orden 3. Genial. Vamos a calcular el determinante de esta matriz. Es el determinante de f, ¿a qué va a ser igual? Ponemos entre barras, esto es A, 0, 0, 0, B, 0, 0, 0, C. Esto cerramos un poquito ahí. Esa es la matriz que nos están pidiendo calcular el determinante. ¿Qué vamos a hacer? Cuando ya la matriz es de un orden superior a 2, lo que tenemos que usar son métodos para calcular el determinante.
Lo que vamos a hacer acá es el método, calcular este determinante usando el método de cofactores. Método de cofactores o desarrollo por cofactores es lo mismo. ¿En qué consiste este método? Bueno, lo que tenemos que hacer es elegir una línea. Una línea puede ser cualquier fila o cualquier columna. El resultado que nos dé va a ser exactamente el mismo. Podemos elegir la que nosotros queramos. Vamos a elegir, por ser la primera vez, vamos a desarrollar este determinante por la fila 1. Entonces, vamos a desarrollar por la primera fila. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ubicar qué elemento está en la fila 1. Vemos que en la fila 1 empieza con el primer elemento es la letra A. Bueno, supongamos que es una A. ¿Qué vamos a hacer con esa A? A esa A la vamos a multiplicar por un cofactor. La vamos a llamar C, cofactor. ¿Y dónde está ubicada esa letra A? Está en la posición fila 1, columna 1. Columna 1. Bien, una vez que ya hacemos esa multiplicación, siempre ponemos el signo más y pasamos al elemento siguiente. Ya hicimos este, pasamos al siguiente elemento. En este caso tenemos 0. 0 por el cofactor de ese elemento. Esto sería el cofactor del elemento, es fila 1 y columna 2. Ya multipliqué por el cofactor, pongo signo más y paso al siguiente elemento, siempre en la misma línea. Ya hice este, paso al siguiente elemento. Entonces, el siguiente elemento es un 0 y a este elemento también lo tengo que multiplicar por su cofactor. El cofactor sería, está en la fila 1 y columna 3. Como ya se terminaron los elementos de la fila, o sea, no puedo seguir sumando acá nada, esto queda ahí. Bueno, ya he desarrollado el determinante por la fila 1, pero bueno, todavía no sé quiénes son este C11, C12, C13. Vamos a ver. Copio lo mismo que arriba y vamos a desarrollar. Acá lo voy a poner. El cofactor del elemento IJ es igual a menos 1 elevada a la suma de la posición, o sea, es fila más columna, por el determinante que surge de tachar, fila I y columna J. En la matriz que estamos analizando. Este determinante que surge de tachar, fila I y columna J, se llama menor. Entonces, esto es la parte teórica. Vengamos a la práctica que está acá en negro. Acá me dice cofactor del elemento 1, 1. La formulita del cofactor siempre empieza con menos 1, entonces vamos a poner menos 1. En este caso esto es I y esto es J. Entonces tiene que ser elevado a la I más J, es 1 más 1. Por, y acá tengo que decir, determinante, este es un determinante. ¿De dónde saco este determinante? Bueno, tengo que venir a la matriz original y tachar fila 1 y columna 1. O sea, vengo a la matriz F, tacho fila 1 y columna 1. Y ahí nos queda el determinante de esta parte que está sin tachar, es B0, 0, C. Este es el cofactor del elemento 1, 1. Ahí se termina esta partecita. Vamos con la siguiente. Ahora pongo el signo más que tengo arriba
0 por el cofactor del elemento 1, 2. Entonces, el cofactor siempre empieza con la formulita menos 1, elevada a la posición, que es fila 1, más columna 2, por, acá viene un determinante, es el determinante que surge de tachar, y ahora lo voy a tachar con verde. En la matriz F tacho fila 1 y columna 2. Entonces acá nos va a quedar 0, 0, 0, 0, C. Más, paso al siguiente término. 0 por el cofactor del elemento 1, 3, de nuevo es menos 1 elevado a la 1 más 3 por el determinante que surge de tachar. En este caso tachamos fila 1 y columna 3, nos va a quedar 0, B, 0, 0. Bien, ¿se entendió, chicos, cómo salen estos determinantes de orden 2? Estos que Profe, están Sí, acá. profe. Genial, ¿sí? ¿por qué ¿Alguna se corre la B? ¿Cómo? La B, ¿por qué en el segundo no aparece y en el tercero se corre Ujú. el costado? Bien, la B es que depende de dónde estás parado. Mira, a ver, yo voy a copiar la matriz F varias veces. Eh, a ver, esto es A, 0, 0, 0, B, 0, 0, C. Este es un determinante. Este igual no va acá. Esto es otra cosa. Y luego lo voy a copiar de nuevo acá más abajo. Es A, 0, 0, 0, B, 0, 0, 0, C. Voy a... Bueno, todavía... A ver, esto quedaba A, 0, 0, 0, B, 0, 0, 0, C. Bien, esta parte que voy a... Este determinante que estoy pintando acá de amarillo, sale, lo voy a sacar de acá, de la primera matriz. ¿Y cómo nace? Nace de tachar. Habíamos visto que este elemento estaba en la fila 1, columna 1. Entonces, tacho fila 1 y columna 1. Y nos quedó esto, mira, esta partecita que queda sin tachar es la que viene acá. Ahí. Ahora pasemos al siguiente elemento. Este elemento, este determinante, ¿dónde estaba ubicado? Estaban ubicados en la posición, es el cofactor del elemento 1, 2. ¿Dónde está el elemento 1, 2? Veamos la matriz de acá abajo. Es este elemento. Entonces tacho fila 1 y tacho columna 2. Mira, y ahí nos quedó 0, 0, 0, C, que es lo que pusimos ahí en el segundo término. Ah, sí, sí, ahora se Genial. lo veo más claro. Y ahora, en el último término, acá. Esta matriz la saco de acá. Perdón, ese determinante lo saco de acá. Este está parado en la posición 1, 3. Entonces tacho fila 1 y tacho columna 3. Y acá nos quedó esto, que es lo que pusimos acá. ¿Se entendió ahí? Sí, profe, gracias. ¿Y Genial. eso sería, digamos, Profe. para orden 3 nomás o...? Este método sirve para calcular determinantes de cualquier orden. De cualquier orden, o sea, de 3 para arriba. Bien, continuemos. O sea, nosotros ya hemos calculado esto, sabemos
Sabemos cómo calcular, entonces sigamos. Todavía no hemos llegado al resultado. ¿Esto a qué va a ser igual? Bueno, acá tenemos a por menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo. Y ahora tengo que resolver este determinante de orden 2, el que está pintado de amarillo. Esto, siempre los determinantes de orden 2 se calculan. Producto de primera diagonal menos lo que está en la segunda diagonal. Esto es por, acá lo voy a poner entre paréntesis, el valor, el desarrollo del determinante de orden 2 es producto de primera diagonal menos producto de segunda diagonal. Y ahí ya terminé con el primer término. Y ahora seguimos con lo siguiente. 0 por menos 1 al cubo es menos 1 por, y ahora desarrollo este determinante de orden 2. De nuevo, producto de primera diagonal menos la segunda diagonal. Es 0 por la letra C menos 0 por 0. Más, ahora paso al último término. Esto es 0 por menos 1 a la cuarta, es 1 positivo, por, y ahora desarrollo este determinante de orden 2, producto de primera diagonal, menos producto de segunda diagonal. 0 por 0, menos b por 0. Y ahora, esto que era determinante nos quedó acá en forma de una expresión algebraica, como la que ya veníamos trabajando. Entonces calculamos. Esto es 1 por a es igual a a, y esto que tengo dentro del paréntesis es b por c menos 0. O sea, nos va a quedar b por c. Porque el 0, bueno, b menos 0 es 0, entonces nos sigue quedando esto. Vamos al segundo término. Miren lo que tenemos acá. Acá al comienzo tenemos un 0. 0 multiplicando cualquier otro número que tenga acá. No me interesa qué número haya de acá hasta acá. 0 por cualquier cosa siempre me va a devolver 0. Entonces, todo el segundo término vale 0. Vamos al tercero. De nuevo, acá al comienzo tengo un 0. 0 multiplicado por cualquier otra cosa que tenga acá a la derecha. Ni lo voy a mirar a esto. 0 por cualquier cosa me va a devolver 0. Entonces, el resultado final va a ser a por b por c más 0, entonces no lo cuento. Esto va a ser a por b por c. Y ese es el resultado final, ese es el valor del determinante que estábamos buscando. Bien, ¿alguna preguntita, chicos, sobre esto? No, profe. Bien, quiero que observemos algo. ¿Con qué lo voy a anotar? Con rojo. Veamos. Acá aparecieron 0, esto vale 0. ¿De dónde nacieron esto? Porque acá habían unos 0, esto que estoy remarcando en cuadradito rojo. ¿Y por qué aparecieron 0? Porque acá arriba volvían a aparecer. O sea, es 0 y 0. ¿De dónde aparecieron eso? La cuestión es que cuando nosotros decidimos desarrollar el determinante por la primera fila, en la primera fila había un solo número distinto de 0, que era la letra A, y luego estaban los ceros que formaban el resto de la fila. Entonces, lo que sucedió acá es que cuando tomamos una fila o columna que tiene muchos ceros, nos simplifica mucho el cálculo, porque siempre vamos a tener 0 por un cofactor. Y el cofactor es un número, entonces 0 por cualquier otro número, esta partecita siempre va a ser igual a 0.
Y lo mismo con con el tercer término, con este. Acá tenemos 0. 0 por cualquier otra cosa siempre va a ser igual a 0. Entonces, siempre que podamos, vamos a desarrollar el determinante por la fila o columna que tenga la mayor cantidad de 0, porque eso nos va a ahorrar mucho trabajo. Yo acá, si bien lo desarrollé el determinante acá y acá, ni siquiera hacía falta porque 0 por un número siempre me da 0. Entonces me podría haber ahorrado de calcular esto. Entonces, ¿se entiende, chicos, por dónde desarrollamos los determinantes? Sí, profe. Genial. Profe, ¿qué sería un Sí. cofactor? Un cofactor es un número también que está asociado a un elemento de la matriz. Y se define de esta forma. Esta es la definición del cofactor. Esta que está acá en azul. Uy, el pulso es esta partecita. El cofactor es un número. Porque nace del multiplicar un determinante, es un número, y lo multiplica por -1. Entonces, sigue siendo un número que está asociado a un elemento de la matriz. ¿A qué elemento está asociado? Al IJ. Bien. Bueno, miren, acá nos dice calcular del modo más conveniente el valor de los siguientes determinantes. Entonces, ¿cómo podríamos calcular este determinante? Siempre puede ser por cualquier fila o columna, pero ¿por dónde nos conviene calcularlo? Por la primera, Bien, ¿por qué? porque el 0 ahí va a ser la más corta, la va a facilitar. Eso, así es. Siempre tenemos que incluir en la línea, desarrollar por la línea que tenga la mayor cantidad de ceros. Lo podemos hacer por la fila 1 o por la columna 1. Ambas incluyen al 0. Como ya hicimos uno por fila, ahora hagamos uno por columna. Desarrollemos este determinante por la columna 1. Esto va a ser 0 por acá. Converse. Bueno, es el cofactor del elemento. Profe, Sí, ¿la puede copiar ahí un costadito la formulita del cofactor, porfa? sí, sí, sí. El cofactor del elemento IJ es igual a -1 elevada a la I más J por acá, para ser riguroso, vendría la letra M. La letra M significa menor del elemento IJ. Yo arriba les había escrito de esta forma. IJ por el determinante que surge de tachar fila I y columna J. Esta es columna J y esta la fila I. O sea, eso que puse en azul ahí abajo, o sea, no es la definición rigurosa, porque, bueno, ahí les puse un dibujito, pero es para que se guíen cómo se debería calcular. Bien, entonces estamos desarrollando el determinante por la columna 1. Entonces, hemos tomado el primer elemento, lo multiplicamos por su cofactor, siempre es más, pasamos al siguiente elemento. El siguiente elemento de la columna es este que está acá abajo. Es -2 multiplicado por el cofactor. ¿Y de qué elemento estamos? Este elemento está en la fila 2, columna 1. Ya tuvimos pasamos al siguiente. Entonces ponemos más, el valor del siguiente elemento es 1,
y lo multiplicamos por su cofactor, que es el que está en la fila 3, columna 1. Bien, ahora sí vamos a escribir la formulita de los cofactores. Esto es 0 por el cofactor del elemento 1, 1, va a ser el que surge de tachar, fila 1 y columna 1. Entonces nos queda eso sin tachar. Esto va a ser, reemplazo el cofactor por su formulita. Esto es 1 más 1 por el determinante que surge de tachar, fila 1 y columna 1. Esto es 1, 1, 4, menos 1. Ya terminamos con el primer término, pongo más y paso al segundo. Esto sería menos 2 multiplicado por su cofactor. Acá voy a hacer lo mismo, voy a escribir el determinante 3 veces para que vean cómo se tacha. Así que, a ver, un segundito, 0, 2, 1, menos 2, 1, 1, 1, 4, menos 1. Y lo pongo una vez y lo repito acá abajo. 0, 2, 1, menos 2, 1, 1, 1, 4, menos 1. Bien, ahora sí, vamos a desarrollar el determinante del elemento 2, 1. Ponemos la formulita. Menos 1, ¿a qué va a estar elevado? Este es del elemento 2, 1, entonces fila 2 más columna 1. Es la posición. Multiplicado por un determinante. ¿De dónde nace este determinante? Bueno, nace de tachar. Dijimos fila 2 y columna 1. Entonces tacho eso y nos queda 2, 1, 4, menos 1. Terminamos esto, ponemos signo más, pasamos al siguiente elemento. Es 1 por. Reemplazo el cofactor de este elemento, del 3, 1. Por su valor es menos 1. Elevado a la fila 3 más columna 1. Por un determinante. ¿De dónde nace este determinante? Bueno, nace de tachar. Dijimos fila 3 y columna 1. Entonces nos queda 2, 1, 1, 1. Vamos a calcular. Acá ocurre lo que habíamos dicho. Tenemos un 0 multiplicado por una expresión. Entonces, 0 por cualquier otro valor que me dé, siempre va a ser igual a 0. Entonces ahí ya nos ahorramos de calcular eso. Más, vamos a al segundo término. Esto es menos 2 por, acá tenemos menos 1 al cubo, es menos 1, por, desarrollamos este determinante de orden 2. Es producto de primera diagonal menos producto de segunda diagonal. Acá siempre conviene poner o llaves o paréntesis para desarrollar el determinante. Esto es 2 por menos 1 menos, este menos viene de la definición del cálculo del determinante de orden 2. 1 por 4. Cierro paréntesis. Ahora seguimos con el siguiente término. Más 1 por menos 1 a la cuarta, es 1 positivo, por, y ahora desarrollo este determinante, de nuevo, producto de primera diagonal, menos producto de los elementos de la segunda diagonal. 2 por 1, menos 1 por 1. Bien, entonces sigamos calculando. Acá tengo menos 2 por menos 1, es 2 positivo. Abro paréntesis, que es el de este determinante. Acá tengo. Acá es. Esto es
2 por menos 1 es menos 2. Y acá tengo 4. Menos 2 menos 4 es igual a menos 6. Más 1 por 1, 1. Y acá vamos a tener en el paréntesis 2 por 1, 2, menos 1. Entonces, seguimos. Esto es menos 12 más, el resultado de este es 1. Entonces, esto me queda menos 11. Entonces, este es el valor del determinante asociado a esta matriz. Bien, ¿alguna preguntita, chicos? No, profe. Genial. Recuerden, este método sirve para calcular determinantes de cualquier orden. A ver si tengo, no sé si tengo un ejemplo. Ah, bien, ya vamos a llegar ahí. De nuevo, acá se nos simplificó el cálculo porque teníamos un 0. Entonces desarrollamos y nos ahorramos calcular el primer término del desarrollo del determinante. Veamos acá. En este caso, nos dan esta matriz, perdón, este determinante, y nos piden calcularlo. En este caso, no hay ceros en el determinante, pero eso no impide aplicar el método. Entonces, vamos a elegir una de las filas, perdón, una de las líneas y calculamos. ¿Por qué fila o columna quieren que lo hagamos? Decimos uno por fila, uno por columna. Por los primeros. Por la primera. Bueno, recuerden, no importa qué fila o qué columna elijan, siempre el valor del determinante va a ser el mismo. Por supuesto, si está bien calculado. Entonces vamos a desarrollar el determinante por la primera fila. Acá, bueno, voy a hacer lo mismo que hace rato. Voy a copiar este para tachar. A este lo voy a mandar más abajo. Y voy a poner este acá. Bien. Vamos a desarrollar el determinante por la primera fila. Tomo el primer elemento. Y esto es 1 por el cofactor de este elemento, que es cofactor del elemento 1, 1. Más, paso al siguiente elemento, que es el 2. Es 2 por su cofactor. El cofactor está en la fila 1, columna 2. Más, paso al siguiente elemento, que es el 3. 3 por el cofactor del elemento 1, 3. Bien. Vamos a calcular esto. Esto es 1 por el cofactor del elemento 1, 1. Recordemos la formulita es menos 1 elevado a la posición es fila 1 más columna 1 por el determinante que surge de tachar. Acá vamos a tachar. Tacho fila 1 y tacho columna 1. Entonces nos queda menos 2, 3, 5, menos 1. Sigamos. Más, paso al siguiente término. Es 2 por el cofactor del elemento 1, 2. Es menos 1 elevado a la posición es fila 1, columna 2. Por el determinante que surge de tachar. En este caso está el elemento 1, 2. Entonces, fila 1 y columna 2. 4, 3, 2, menos 1. Paso al siguiente término. Es
3 multiplicado por su cofactor, que es menos 1 elevado a la posición, que es fila 1, columna 3, por el determinante que surge de tachar, lo voy a tachar acá abajo, fila 1 y columna 3. Entonces nos queda 4 menos 2, 2, 5. Bien, entonces ya hemos desarrollado el determinante, vamos a calcular estos determinantes que son más chiquitos. Calculamos, acá tengo 1 por menos 1 al cuadrado es 1, entonces acá me queda 1. Desarrollo este determinante es producto de primera diagonal menos el producto de la segunda diagonal. Acá cuando tenemos determinante de orden 2 y vamos a calcularlo, siempre nos conviene, y tenemos un número negativo, siempre nos conviene ponerlo entre paréntesis, para no confundirnos con los signos. Esto es menos 2 menos 1, menos, este es de definición, producto de segunda diagonal, que es 3 por 5. Bien, pasemos al siguiente término. Es 2 multiplicado por menos 1 al cubo. Esto va a ser 2 menos 1 al cubo, es menos 1. Por desarrollo este determinante, es producto de primera diagonal menos el producto de los elementos de la segunda diagonal. Más, y ahora vamos al tercer término, es 3 por menos 1 a la cuarta, es 1 positivo, por, y ahora desarrollo este último determinante de orden 2. 4 por 5, menos, este menos es de definición, producto de segunda diagonal. Acá era lo que le querías decir. Este menos viene de la definición para calcular determinantes de orden 2, y este menos viene del elemento del menos 2. Es muy común confundirse, no poner paréntesis y poner directamente un más acá o un solo menos. Por eso les recomiendo siempre pongan entre paréntesis si hay un número negativo ahí. Bueno, calculemos. Esto es 1 por lo que está dentro del corchete, esto es menos 2 por menos 1, menos con menos más, esto es 2 positivo, menos 3 por 5, 15. Acá tengo 2 por menos 1, es menos 2, multiplicado por, acá tengo menos 4, menos 3 por 2, 6. Más, acá tenemos 3 por 5 por 4, 20. Y acá tengo menos con menos se va a hacer más. 2 por 2, 4. Seguimos calculando. Esto es 2 menos 15 menos 13. Acá tenemos menos 10. Y con el menos de afuera se va a hacer más. 10 por 2, 20. Acá vamos a tener 3 por 24. A ver. ¿Sería 72? 72. El total sería 72. Sí. No, la última parte nomás. El 3 por 24. Bien. 72 más 20 es 92. Y 92, 82, 79. Sí, ¿verdad? 79. Me parece Sí. que es 79. Sí. Bien. Entonces, este sería el valor del determinante. Ahí está, gracias chicos.
¿Qué le quiero hacer notar primero? Acá tenemos, o sea, el método se aplica siempre sin importar los valores que tenga el determinante que nos están pidiendo o la matriz. El valor del determinante siempre es un número. 79 menos 11. Bueno, esta es una expresión, pero sigue siendo un número, menos 1. O sea, el determinante puede ser positivo, negativo, puede ser igual a 0, pero siempre va a ser un solo número. No se asusten si les da raíz de 2. Sigue siendo un número, ¿sí? O si les da negativo. Bien. A ver, pasemos a este. Bien, acá quiero que, en realidad lo que vamos a hacer, vamos a plantearlo a este porque es un poquito más de lo mismo. Lo que quiero es que veamos lo siguiente. Acá quiero que dejemos fijo un concepto. Desarrollemos este determinante. ¿Por dónde nos conviene desarrollar este determinante? Primera fila. Exacto, porque es la que tiene la mayor cantidad de cero. Entonces desarrollamos por primera fila, fila 1. Quiero que veamos algo. Esto va a ser 1 por, tomo el primer elemento, el cofactor es el 1, 1, más el siguiente elemento es el 0 por el cofactor es fila 1, columna 2, más el tercer elemento, 2 por el cofactor que es fila 1, columna 3, más el cuarto es 0 por el cofactor fila 1, columna 4. Bien. Veamos esto. Nosotros ya habíamos dicho, esta es la mayor cantidad, la fila, la línea que tiene la mayor cantidad de 0. Entonces, esta partecita me ahorro el cálculo porque es igual a 0. 0 por otro número es igual a 0. Y esto es lo mismo. 0 por otro número igual a 0. Entonces acá vamos a tener, bueno, esto nos va a quedar, desarrollamos esto de acá abajo. Esto es 1 por el cofactor del elemento 1, 1. A ver, voy a copiarlo acá abajo. El cofactor del elemento 1, 1, aplicamos definiciones, menos 1 elevado a la posición es 1 más 1. Por. Y ahora viene la cuestión. Determinante. ¿El determinante de qué? Nosotros decíamos, el determinante que surge de tachar este lugar. Fila 1 y columna 1. Tachemos. Tacho fila 1, tacho columna 1. Miren lo que nos queda acá. Nos queda el determinante 3 menos 1, 1, 4, 2, 1, 1, menos 2, 5. Bien, este es el determinante del el cofactor del elemento 1, 1. Sigamos acá. Esto es, este valía 0, entonces me salteo, voy al 2. 2 por el cofactor del elemento 1, 3. Aplico definición. Menos 1 elevado a la posición 1 más 3 por el determinante que surge de tachar. Y acá tenemos que tachar fila 1 y columna 3. Voy a tachar fila 1 y columna 3. ¿Qué determinante nos quedó? Nos quedó 5, 3, 1, 0, 4, 1, 3, 1, 5. Y acá, bueno, sería 0 más el cofactor del 1, 4, pero como el producto me va a dar 0, lo dejo ahí. Bien, entonces, ¿qué estábamos haciendo? Este determinante era de orden 4 por 4. Cuando nosotros aplicamos este método, desarrollamos el cofactor, nos queda
una suma de determinantes. ¿De qué orden? De orden 3 por 3. Y para seguir calculando, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo continuamos con esto? Volver a hacer de nuevo lo mismo. Eso, lo que tendríamos que hacer es calcular, desarrollar este determinante de nuevo por cofactores. Elegimos una línea cualquiera y lo volvemos a calcular. Y lo mismo con este. O sea, de acá van a surgir 1 más 2 más. Van a surgir 3 determinantes de orden 2. Y de acá van a surgir otros 3 determinantes de orden 2. ¿Por qué salen 3 determinantes? Porque cada línea tiene 3 elementos. 1, 2, 3. Entonces, este es el inconveniente que tiene el método de cofactores. Esto se puede aplicar siempre, pero el problema es que no es el óptimo, porque si tenemos un determinante de orden 4, miren lo que pasa. Al determinante de orden 4 lo separamos en 4 determinantes de orden 3. 3 más otro determinante de orden 3 más otro de orden 3 más otro determinante de orden 3, que serían estos. Acá, por mucha suerte, hay un 0 acá, entonces me estoy ahorrando de calcular este determinante. Y acá también. Pero igual sigue complicado porque ahora tengo que calcular 2 determinantes de orden 3 para seguir calculando este. El tema de la matriculación lo hace el profe. Yo no tengo habilitado los permisos para hacer eso. El profe de teoría, no, de nada. Bien, entonces, ¿se entiende cuál es el inconveniente con esto, chicos? Sí, profe. Bien, entonces, O sea, nos serviría más para hacer de orden 3 nomás. de orden 3. Y si, dada algunas condiciones, se puede aplicar de orden 4. O sea, el método se puede aplicar siempre. La cuestión es que no es práctico cuando el orden del determinante es muy grande, porque vamos a tener que trabajar mucho. En este tipo de casos, vamos a aplicar un poquito más adelante para calcular este tipo de determinantes, vamos a calcular las propiedades, vamos a calcular el determinante usando sus propiedades. Cuando aprendamos las propiedades lo que hacen es ayudarnos a fabricar ceros. Entonces, vamos a elegir una línea y vamos a fabricar muchos ceros. Lo que yo quiero, entonces me va a quedar un elemento distinto de 0 y cuando yo lo desarrolle, me va a quedar una matriz, esto, y bueno, puedo fabricar la cantidad de ceros que yo quiera. Entonces me va a quedar un número por una matriz, un determinante de orden 2. Otro número por un determinante de orden 2. Esa es la idea de aplicar propiedades, pero lo vamos a hacer más adelante. Entonces, esto es lo que yo quería que noten. El método de cofactores se puede aplicar siempre, sin importar el orden de la matriz. Se aplica desde el orden 3 en adelante. Hay otros métodos para calcular determinantes. Existen otros métodos. Existe. Bueno, no me acuerdo cómo se escribe Saar-Rose. El método de Saar-Rose, que capaz ya lo conozca. Hay el método de la estrella. Y otro método, no me acuerdo, tiene el nombre de la persona. Estos 3 métodos sirven para calcular determinantes de orden 3.
3 por 3. Estos métodos no se aplican a determinantes de orden mayor. ¿Mm? Es muy común que en el parcial le den un determinante de orden 4 que está lleno de ceros, y como Sarrow o el método de la estrella es más práctico, ya lo conocen, quieren aplicar Sarrow para un determinante de orden 4 y no se puede aplicar. ¿Mm? Entonces recuerden, si alguien conoce estos métodos, siempre es para determinantes de orden 3. Si tenemos un determinante de orden 4 o de orden 3 para arriba, vamos a utilizar el desarrollo por cofactores, o cuando aprendamos, usando las propiedades del determinante. ¿Mm? Cualquiera de los dos métodos, estos dos métodos son generales, van a servir siempre. ¿Mm? Entonces, es una aclaración que quiero que tengan en cuenta. Bien, veamos el último ejercicio. Acá nos dice, hallar el valor de K. Vamos al último. ¿Mm? Nos pide hallar el valor de K para que el determinante sea nulo. ¿Mm? Y nos dan este determinante. Nos piden calcular el valor de K. ¿Cuánto vale K para que esto sea 0? ¿Qué vamos a hacer cuando nos den este tipo de ejercicio? Vamos a calcular el determinante como ya lo sabemos hacer. ¿Mm? En este caso, ¿por dónde me conviene desarrollar el determinante? Fila 2. Por fila 2, porque es la que va a contener la mayor cantidad de 0. ¿Mm? Desarrollamos por fila 2. Esto es, el primer elemento de esta fila es este 0. Entonces voy a tener 0 por el cofactor, es fila 2, columna 1, más. Sigo al siguiente elemento, es el 3 por. Este 3 está ubicado en fila 2, columna 2. Sigo con el tercer elemento, que va a ser este 0. Es 0 por el cofactor que está ubicado en la fila 2, columna 3. Acá, para nuestra suerte, esto siempre va a ser igual a 0 porque tengo un 0 que está multiplicando y esto también. Entonces solamente me quedó el término del medio. Analicemos cuánto nos da eso. Esto es 3 por el cofactor del elemento 2, 2. Aplico definición, es menos 1 elevado a la posición fila 2, columna 2 por un determinante. El determinante que surge de tachar, fila 2 y columna 2. Entonces, tacho, tacho, me queda 1K, K, 4. Vamos a calcular esto. Esto es 3 por menos 1 al cuadrado, menos 1 a la cuarta es 1, por, y ahora desarrollo este determinante de orden 2. Producto de este con este, menos este con este. 1 por 4, menos K por K, K al cuadrado. ¿Y qué me dicen de esto? Me dicen que el determinante, ¿cuánto tiene que valer? Tienen que ser 0. nulos. Exacto, entonces tienen que valer 0. Entonces, lo que hago acá es igualarlo a 0. Lo obligo a que sea 0. Entonces, seguimos calculando. 3 por 1, 3. Acá vamos a tener 4 menos K al cuadrado. Ahí. Igual a 0. A ver, lo voy a bajar a esto. Bien. Seguimos trabajando. Acá tenemos un producto de dos cosas. ¿Cuándo un producto vale 0? Cuando algunos de sus factores valga 0. O sea, si tenemos que A por B es igual a 0,
acá vamos a tener dos opciones. O que A es igual a 0 o que B es igual a 0. ¿Mm? Acá estamos viendo que el 3 es distinto de 0. Entonces, para que el producto valga 0, esta parte tiene que ser igual a 0. 4 menos k cuadrado tiene que ser igual a 0. ¿Mm? Y de acá despejamos k. Está restando, pasa sumando así con el k cuadrado y todo, con el cuadrado. Y al último aplicamos raíz en ambos miembros. ¿Mm? Al aplicar raíz nos va a quedar k y acá nos va a aparecer 4 raíz cuadrada, y cuando aplicamos una raíz cuadrada nos aparece un más menos. ¿Mm? Entonces acá vamos a tener más menos, raíz de 4 es 2, igual a k. Entonces k puede valer 2 positivo o 2 negativo, para que este determinante sea igual a 0. Profe, Bien. ¿Sí? ¿puede mostrar todo el ejercicio? Este ejercicio, a ver, Sí, lo voy o a sea, poner ahí. Ahí está, profe. Le quería sacar captura. genial. Bien, de todas formas, a la tarde hago el PDF y se lo mando. Bueno, gracias. Genial. Profe, Bueno, sí, ¿de dónde sale el más menos? el más menos. Cuando nosotros tenemos, el más menos sale cuando vos pasás, o sea, nosotros tenemos este cuadrado para acá, en este lado, y cuando lo pasas para el otro lado, aparece una raíz. El cuadrado pasa como raíz y siempre va a aparecer el más menos. ¿Por qué? Mira, ¿qué situación tenemos nosotros? Nosotros tenemos que k al cuadrado tiene que ser igual a 4. Entonces nos estamos preguntando qué valores puede ser k. ¿Cuánto tiene que valer k para que k al cuadrado sea 4? Y las opciones son, puede valer 2 porque 2 al cuadrado es igual a 4. Y la otra opción es que sea menos 2, porque menos 2 al cuadrado, menos con menos se va a hacer más, y 2 por 2, 4. Entonces también va a valer 4. Entonces siempre que vos pases una raíz par para el otro lado, aparece el más menos. En este caso casi siempre usamos el cuadrado, pero si fuera una raíz cuarta también pasa lo mismo. Por eso aparece el más menos ahí. Bien, gracias. No, de nada. Bien, chicos, eso sería todo por hoy. Vamos, ya la clase que viene vamos a repasar un poquito y empezamos con las propiedades. Dale.